Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que ante el Señor todos tenemos las mismas prerrogativas y oportunidades en el servicio, pero no todos tenemos los mismos dones y capacidades. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra efusiva gratitud por la gentileza de aceptar nuestra invitación cada día para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Seguimos disfrutando de los ricos y edificantes comentarios de Matthew Henry y don Francisco Lacueva acerca del interesante capítulo 2 del libro de los Hechos. En nuestra entrega del día de ayer dimos a conocer el contenido de los versos 5 al 13 incluido. En estos versos, nuestros expertos, bajo la guía del Espíritu Santo, abordan las diversas reacciones del público allí presente ante el extraño e impactante evento que había allí ocurrido. Y aunque el impacto recibido dejó a la mayoría sin mucha capacidad de razonar, las manifestaciones que vieron, sobre todo las lenguas de fuego en los discípulos, les hizo concluir que todo esto venía de parte de Dios. En el día de hoy abordaremos los versos 14 al 21, donde los apóstoles y Pedro, en ejercicio del don de líder y vocero del grupo, don que le otorgó el Espíritu Santo, aclaran lo que estaba sucediendo, responden a los burladores y hacen uso de las llaves del cielo que el Señor les entregó antes de su ascenso al Padre. En la introducción de este memorable sermón del Espíritu a través de Pedro, él hace alusión a que lo que estaba sucediendo era cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento y de la promesa hecha recientemente por el Señor Jesús. Preparémonos, pues, para disfrutar los comentarios de Matthew Henry y don Francisco Lacueva, hoy con el tema El descenso del Espíritu Santo, parte 3, Hechos 2, 14 al 21. Aquí podemos ver en la introducción de Pedro a este gran sermón que él le expresa a todos los asistentes, sin excluir a los burladores, y dice: este gran sermón
bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. En ese caso, el sermón fue dirigido a los judíos en general y a los habitantes de Jerusalén en particular. El que había negado a Cristo vergonzosamente le confesaba ahora valientemente. Aunque también otros discípulos hablaron, solo el discurso de Pedro figura en el texto sagrado. Contra la opinión de Matthew Henry, dice aquí don Francisco Lacueva, parece ser por el versículo 41 que fue precisamente por el impacto de su sermón por lo que se convirtieron los 3,000. ¿Con qué introduce Pedro este sermón? Pedro se puso en pie con los 11. Los que estaban investidos de mayor autoridad fueron los primeros en levantarse para hablar a los burladores. Así también entre los ministros de Dios, los equipados con los mejores dones están llamados a instruir y responder a lo que se opone. Pedro alzó la voz, lo cual significa la solemnidad de la ocasión, más bien que la necesidad de hablar en alto debido a la enorme concurrencia. Invita primero a tomar buena nota de lo que va a decir y a prestar mucha atención a sus palabras. A continuación, primero responde a la calumnia blasfema, según verso 15. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Estos discípulos de Cristo, que ahora hablan en otras lenguas, hablan con buen sentido. No podéis decir que están borrachos, puesto que es la tercera hora del día, esto es las 9 de la mañana, y antes de esta hora los judíos no comen ni beben cosa alguna en sábado ni en las fiestas solemnes. Su relato de la efusión del Espíritu Santo, tanto por ser cumplimiento de las Escrituras como por ser fruto de la resurrección de la ascensión de Cristo. Era cumplimiento de cierta profecía del Antiguo Testamento y especifica Pedro del profeta Joel, capítulo 2, 28 al 32. Es de observar que aun cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no dejó a un lado las Escrituras, ni pensó que él pudiese estar por encima de ellas. Los discípulos de Cristo nunca pueden aprender algo superior a sus Biblias. El texto que Pedro cita, del 17 al 21, se refiere a los últimos días. Los últimos días es una expresión genérica para designar el tiempo posterior a la primera venida del Mesías y culminan en el día del Señor, según verso 20, o día de Jehová, en que Dios juzgará a los enemigos de Israel e instaurará el reinado del Mesías, como se ve por el contexto anterior en la profecía de Joel. Como en otras muchas ocasiones, la perspectiva profética tiene aquí un doble plano o doble cumplimiento. Pedro menciona los fenómenos que acompañarán al día de Jehová porque le interesa llegar a la última frase de la profecía, el verso 32 de Joel
capítulo 2. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, lo cual es ya cierto en la dispensación del Evangelio de la gracia para todos hoy día. Nótese que Pedro no dice así se cumplió la profecía de Joel, sino esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Es decir, aquí se cumplía algo de dicha profecía, una efusión del Espíritu sobre toda carne, no sobre todos los hombres, sino sobre judíos y gentiles, nobles y esclavos, sin discriminación. Naturalmente, los judíos y gentiles que prestaron y prestan atención al mensaje de Dios. Los de las visiones y el profetizar, como efecto de dicha efusión del Espíritu, estaba a la vista en la glosalalia, quizá estática, de los discípulos, según verso 4. Los fenómenos atmosféricos de los versículos 19 y 20, que en muchas ocasiones acompañan a la manifestación majestuosa y terrible de Dios, apuntan explícitamente al futuro, al día de Jehová, y nadie puede demostrar, como lo intenta aún el mismo Matthew Henry y muchos otros, según nota de don Francisco, que se cumpliesen en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Aquí se está refiriendo justamente a lo que fue la gran invasión avasalladora sobre Israel y la ciudad de Jerusalén del general Tito, encabezando la representación del ejército del Imperio Romano, que en ese año 70, después de Cristo, entraron y arrasaron, destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén. Pero esta profecía no se refiere a esa parte, sino al tiempo final, el día de Jehová, que comienza desde el rapto de la iglesia y va hasta el final de la gran tribulación, cuando el anticristo con su ejército entrará para destruir a Jerusalén. Y luego de los juicios de Dios sobre Israel y sobre las naciones, el Señor Jesucristo descenderá glorioso para establecer aquí su reino milenario. Mis amados amigos y hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento en su palabra. En su voluntad continuaremos mañana con este interesante tema. Dios derrame sus más ricas bendiciones sobre todos nosotros. Amén.